Mikizuru Onboard, a punto de ser las 7 de la tarde, hora de entrevistas aquí desde el Instagram de la web. Sobre todo, muchísimas gracias. Ha sido genial poder recibir todos los mensajes de casi todos ustedes felicitándonos por la entrevista de ayer. O sea, ha sido un placer, sobre todo ver que les gusta, qué es lo que esperan. O sea, y sobre todo muchísimas gracias por el feedback. Al final, cuando recibimos tantos mensajes de la gente que les ha gustado tanto la entrevista, quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. Ayer fue muy fácil, muy fácil. Manu tenía una historia grandísima que contar y ha sido muy fácil poder entrevistarla realmente. Tanto fue así que se nos pasó la hora que da Instagram para poder realizar la entrevista. Así que muchísimas gracias a todos por seguirnos días tras días. Y a todos los que entran cada día a escuchar nuestras entrevistas. Hoy tenemos a Antonio Elía, responsable máximo del motocross a nivel mundial desde la FIM. Es una persona que ha comenzado trabajando desde lo más bajo en el motocross y ha ido subiendo carreras en el Motoclub Talavera, luego en el Campeonato de España y la Federación, y al final ahora está en la FIM. Así que creo que será una buena entrevista. Le preguntaremos sobre motocross, a ver qué pasa, cómo lo vive él, sus historias, sus batallas, y sobre todo a todos ustedes, si tienen preguntas, bienvenidos. Ya ponemos el cartel de Antonio. Bienvenidos, están todas las preguntas que quieran saber, están bienvenidas. Mientras que buscaba, a ver si lo podemos encontrar a Antonio. Ya lo tenemos aquí. Así que ya están bienvenidas todas las preguntas que quieran. Seguro que no solo bienvenido a la entrevista, sino bienvenido a Instagram también. Sí, sí, también. Me tengo que estoy explorando en estas nuevas cosas también de la red. Bueno, muchísimas gracias por estar, a pasar un rato con nosotros y conocer un poco más de la historia tuya y todo lo que nos puedas contar de tus batallas dentro del motocross. Cuéntanos un poco cómo lo llevas esto, porque te pasa un poco como a mí, pasas todo el año viajando ahora y más con este nuevo puesto, y ahora estás un poco en casa disfrutando de los tuyos. Cuéntanos. Bueno, estamos amarrados, estamos trabajando todos desde casa como hacemos o debemos hacer la mayoría. Sabéis que no solamente es en España donde estamos afectados por esta enfermedad o esta pandemia, sino que también en todas las partes del mundo. Entonces, evidentemente, cualquier acto público están vetados y entonces, pues bueno, nos toca trabajar, hacer ciertas cosas desde casa. Eso conlleva, pues, evidentemente, no hacer carreras, no ir a las carreras, sino pues estar trabajando en otro tipo de cosas como son manuales, revisión de reglamentos, eh, unas listas que tenemos de actuación dentro de unos protocolos que llevamos dentro de las reuniones que realizamos con los organizadores. Entonces, pues bueno, preparando todo ese tipo de cosas, incluso organizando seminarios online. Estamos investigando a ver serían los webinars, cuál sería la mejor manera de hacer todo ese tipo de seminarios, ya que pues, nos hemos visto abocados a cancelar pues, en este mes de marzo 4 seminarios, que no son pocos. Entonces, hay mucha gente ahora que, sobre todo a principio de año, que es cuando teníamos organizados la mayoría de los seminarios, pues que evidentemente no han podido asistir a estos cursos de formación de tanto de directores de carrera como oficiales, que luego son los que tienen que actuar en las pruebas. Me imagino que a pesar de todo lo malo que conlleva la suspensión de carreras, también tiene que haber un punto bueno. ¿Cuál sería este punto bueno? ¿En qué puede mejorar? O, como me dices, se está trabajando en lo que no se ve realmente, porque todas estas cosas que dices normalmente pasan siempre, pero no se ven. La gente está centrada en las carreras. Pero cuéntanos un poco de este trabajo, en qué consiste y en qué ayuda para mejorar el motocross en estos tiempos que la gente como toma un poco más de pausa.
Pues evidentemente, como te he dicho antes, es toda la renovación de todos los reglamentos, de todos los procedimientos que tenemos a la hora de actuar en las carreras, pues que siempre vamos tomando notas a lo largo de todo el año para hacer luego los cambios deprisa y corriendo a final de año antes de que sean aprobados por la Asamblea General. Pues ahora lo estamos haciendo al revés, es decir, primero estamos intentando actualizar todos los reglamentos, unificarlos todos, de manera que, date cuenta que en el motocross, dentro de la comisión de motocross, pues tratamos muchas disciplinas y entonces pues estamos intentando unificar todos los protocolos de manera que sea mucho más factible cualquier persona que se quiera iniciar dentro del mundo de las carreras como oficial, pues que tenga, digamos, no 5 o 6 protocolos distintos, sino que sean todos bastante unificados y a lo mejor que varíe un poquito dependiendo de la disciplina. En el caso de que alguno de toda la gente que nos está escuchando ahora le interesaría ser comisario, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues lo primero, pertenecer a un club y desde ese club y su federación territorial, pues le inscribirían en un seminario que sería un seminario internacional. Evidentemente, para antes debería haber acreditado que tiene unos conocimientos previos para realizar ciertas funciones. Evidentemente, ya te digo, primero un club, federación territorial, tener una licencia territorial y después pues pasar a organizar cosas a nivel nacional y después pues a partir de ahí pues ya la Federación Nacional pues vería si son los que deciden realmente si tienes las capacidades para llevar a cabo otras funciones a nivel internacional. Me imagino que esto es un poco los pasos que has seguido tú. Empezaste, me imagino, ayudándole en Motoclub Talavera, luego ya pasaste a trabajar en el Campeonato de España y luego dio el salto al puesto que tienes ahora. Bueno, ya estabas haciendo carreras internacionales y ayudabas un montón en las organizaciones, sobre todo en las carreras de habla hispana siempre estabas ahí, porque eras un link perfecto entre los organizadores y la FIM, y luego terminas ahora siendo el máximo responsable de motocross. Sí, digamos que yo empecé de intérprete en las pruebas internacionales en el año 92, con el primer europeo que hicimos aquí la primera prueba internacional que hicimos que hizo el Motoclub Talavera en el circuito del Cerro Negro. Y a partir de ahí, pues bueno, pues esa facilidad y ese entendimiento que creamos, digamos, entre el deporte y yo, pues poco a poco pues nos fuimos creando una simbiosis en la cual pues el deporte me absorbió y a la vez yo absorbía al deporte. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ha sido todo bastante más fácil. Ya sabes que todo aquello que te gusta, pues te crea una motivación extra para seguir adelante. En esto es lo que te iba a preguntar. Me imagino que sos un amante de motocross y por eso al final, porque para llegar hasta donde llegas tiene que haber muchas veces un esfuerzo que si no te gusta lo que haces, si no te gusta el motocross es muy difícil de hacer. Si no es como dices, es decir, el que no te apasione algo, pues realmente no te hace llevar a cabo todo ese esfuerzo o ser generoso en el esfuerzo que haces, no solamente de físico, sino el empleo de tiempo, el sacrificio de estar con los tuyos y todo ese tipo de cosas que bueno, pues poco a poco pues vas compensando. Es decir, la satisfacción que tú tienes cuando organizas una competición y sale todo bien, pues compensa esa satisfacción con el tiempo que realmente tienes que emplear para llevar a cabo toda esa organización. Y sobre todo porque el beneficio económico es nulo, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos es 0, de momento no nos ha tocado poner dinero, que no es poco, ¿vale? Que no es poco. Pero bueno, todo organizador y sobre todo aquí en España lo saben de sobra, que bueno, pues el esfuerzo no está gratificado con la compensación económica. Lo haces de motu propio y por el placer y la satisfacción de hacer algo por tu propio pueblo y que bueno, pues que quede ahí una impronta que realmente se ha marcado, digamos, una cierta época hasta que evidentemente, pues bueno, por motivos económicos o por ciertas razones, pues o por otras ciertas razones, no sabemos definidamente por qué ha sido, pues bueno, ha dejado de hacerse el motocross a nivel internacional. Estamos hablando a nivel internacional, evidentemente la parte económica tiene mucho que ver,
pero esa pasión de todo el equipo. Siempre hablando de Talavera, además. Sí, estoy hablando de Talavera y del Motoclub Talavera. Es decir, no, esto es independientemente del cargo que tengo ahora. Pues bueno, todo el equipo del Motoclub Talavera, pues no solamente desarrolla esa cierta pasión que es capaz de comunicársela y de contagiar a todos aquellos que participan en la organización de las pruebas, es decir, todos aquellos que colaboran de manera desinteresada en la organización de una prueba, pues bueno, ahí seguimos. Vale. De una manera Me imagino que todavía peleando por hacer buenas pruebas del campeonato, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Me imagino que muchos se preguntan qué pasará este año con el Mundial. Ya sé que es una respuesta que posiblemente tú no tengas porque no la debe tener nadie hoy en día, pero ¿qué se puede decir? ¿Qué se baraja? Hace 2 días ha salido Espeleta diciendo que si no hay vacuna posiblemente MotoGP no se pueda realizar. ¿Cómo lo ves tú desde adentro? O tu opinión personal. Está claro que nadie lo sabe actualmente porque es muy difícil saberlo, pero ¿cómo crees que se puede solucionar esto? Yo creo que todos los promotores a nivel de todas las especialidades dentro del motociclismo están peleando en todos los sentidos para que todos los campeonatos de una manera u otra salgan adelante. Es decir, lo mismo no se pueden llevar a cabo todas las pruebas que estaban calendadas, pero seguramente harán todo el esfuerzo posible para mantener un número de pruebas suficientes para que se tengan puedan llevar el título de campeón de campeonato del mundo, realmente. Vale, los números y esto al final todavía es imposible saberlo. De momento, os tenéis que dar cuenta que no está en nuestras manos ni como aficionados, ni como organizadores, ni como promotores, no depende de nosotros. Todo depende de las autoridades, de los gobiernos que liberen el espacio aéreo, que abran de nuevo las fronteras, que volvamos a tener esa libertad de tráfico de un país a otro. Hasta entonces no vamos a poder hacer nada. Y además después de todo esto va a venir el impacto económico porque hay muchísimas de las carreras que dependen del dinero público para hacer la carrera. Y con la crisis que posiblemente venga, es difícil a veces que los gobiernos apoyen una carrera cuando tiene otras prioridades, quizás. Sí, pero luego, digamos que la carrera sí que es cierto que digamos, los gobiernos locales o regionales han de aportar han de hacer una cierta aportación importante dentro del presupuesto de la carrera, pero no deben considerarlo como gasto en ningún momento. Al contrario, es una inversión a corto plazo que va a repercutir en toda la economía local y del área donde se esté desarrollando toda la prueba. Fijaos en todos los hoteles, que es el desplazamiento de toda la caravana pongamos en DMXGP, pues son muchas familias las que se desplazan a cada evento. Entonces, pongamos que son 1.000 familias, son 1.000 familias por 3, 4 miembros, estaremos hablando de 3.500 personas o 4.000 personas. Entonces, todas esas personas necesitan comer, dormir, asearse, estar alojados. Entonces, todo eso genera una economía y un impacto económico dentro de la región que dentro de todo lo que estamos sufriendo, que no vamos a tener Semana Santa, probablemente otros espectáculos pues estén cancelados o se vayan a cancelar, pues digamos que España es un país, voy a poner el ejemplo de España. España es un país que vive del turismo y de lo que generan todos esos turistas y la infraestructura que tenemos de hoteles, restaurantes y todo. Nosotros vivimos, gran parte de nuestra economía depende del turismo. Entonces, pues bueno, digamos que los gobiernos lo que hacen es invertir para que repercuta, digamos, todo ese impacto y toda esa actividad en todas las actividades que sirven o que dan al ojo a una prueba del Campeonato del Mundo. ¿Tú has vivido la organización de un gran premio en España desde todas las partes? Desde luchar para que se haga en Talavera y ahora estás desde el otro lado. Cuéntanos qué tan difícil es lograr que haya un mundial en España. Hubo años que parecía que se hacía cada uno, se hicieron varias veces en Talavera, luego paró, vino Red Sun, volvió a parar, y ahora que parece teniendo a Prado debería serlo más fácil. Hacer la carrera de Madrid costó muchísimo.
mm, lo primero que se necesita es un equipo fuerte y consolidado y con decisión de saber lo que se quiere hacer. Es decir, meterse en la organización de una prueba del Campeonato del Mundo es muy complicado, sobre todo si tienes limitado el equipo humano. Necesitas organizar mucha gente y con mucha antelación. Es decir, que la carrera no es el fin de semana. Bueno, la carrera es el evento, se desarrolla el fin de semana, pero la mayor parte de la actividad empezamos 3 meses antes o 4 meses antes, o incluso un año antes. Entonces, todo ese tiempo tienes que tener una mentalidad bastante fuerte, vamos, un espíritu fuerte como los corredores de fondo, que sabes bueno, que empiezas y sabes que acabas no terminas tampoco cuando termina la carrera, porque después quedan otras muchas cosas que hacer, es como volver otra vez a otra prueba. Entonces, eso desde un principio. Luego, saber gestionar los recursos que puedes tener, cómo generas esos recursos, digamos que la prima que solicita el patrocinador del evento, ¿no? Pues es una suma importante, pero no solamente tienes que gestionar eso, tienes que gestionar hoteles, tienes que gestionar restaurantes, tienes que gestionar muchas más cosas. Entonces, todo eso se va diversificando de tal manera que al final se hace una pelota demasiado grande para pocas personas. Entonces, cuanto más grande sea el grupo de personas para gestionar todo ese tipo de cosas, pues más fácil es. El Motoclub Talavera es un grupo de personas que los podemos contar con casi los dedos de una mano, pero lo que sí sabemos hacer es gestionar bastante bien ese tipo de cosas. Y hemos sabido gestionarlo. Ahora les toca a la SLAB, y bueno, pues estamos ahí nosotros apoyándoles y hablando con ellos en todo momento y gestionándole, o gestionándole, sino indicándole cuál sería la mejor manera de hacer las cosas. Es decir, que ellos se están moviendo bastante, se han movido bastante también para poder intentar hacer la carrera. Al final, pues bueno, lo van a hacer en un sitio que tiene mucha accesibilidad. Desde el promotor siempre se ha querido llevar la carrera a la capital de España porque es mucho más fácil, tienes mucha más gente con una accesibilidad bastante fácil. Y el sitio Hay donde hoteles, o sea, la conectividad justamente cerca del aeropuerto, tiene muchas cosas a las favor. infraestructuras que tienen ahí, pues bueno, tiene de todo. Es decir, lo tienen de todo, es decir, hace falta que venga el público. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues como ves ahora los circuitos modernos se hacen en cualquier sitio, es decir, es maquinaria, saber trabajar el terreno y seguir el manual de ruta, digamos que Infront, ahora hemos cambiado el nombre del promotor, Sí. que es Infront en vez de Youthstream. Entonces, Infront te da un manual de ruta que si lo vas siguiendo paso a paso, pues es mucho más fácil. Lo que pasa es que si Last Lab, por ejemplo, es un equipo que se ha dedicado siempre a montar espectáculos, pero para ellos montar una carrera de motocross pues es una cosa que no habían hecho, entonces es nueva, entonces pues tienen muchas cosas, muchas dudas que intentamos ayudarles a resolver de la manera más económica, más que nada porque, bueno, pues al principio pues parecía que había que hacerlo todo con muchas prisas, no teníamos tiempo. Entonces, estamos hablando de que ellos supieron la fecha, me parece que fue a finales de febrero, o a mediados de febrero, no, perdón, a mediados de enero ya finalmente ya se decidió que ya tenían Sería en ese la lugar, prueba, sí. y que iba a ser en ese lugar. No tenía mucho tiempo para poder trabajar. Entonces, desde enero hasta abril quedaba muy poquito tiempo para hacer las cosas. Entonces, pues bueno, con la experiencia que tienes a la hora de llevar a cabo ciertas cosas y siempre desde el punto de vista por ejemplo, desde Talavera o desde cualquier otro sitio, que el circuito está ahí, pero es que ellos tienen que hacer el circuito todavía, tienen que hacer la pista, tienen que hacer todas las infraestructuras, no tienen valla de salida. Entonces, todo ese tipo de cosas pues llevan un tiempo y entonces hay que tomar decisiones cuando haces las cosas así con un poquito más de premura, pues normalmente hay veces que cometes errores, evidentemente, pero son errores con los cuales el primer año les costará un poco más, el segundo seguro que les saldrá perfecto.
Y este año seguro que les sale bastante bien. Es decir, que no tendrán sus cosillas, como todos. En todos los sitios hay cosillas, pero bueno, ahí estamos siempre para echarles una mano en lo que se necesite. Desde el punto de vista de la FIM, ¿qué es lo que más prefiere? ¿Más los circuitos de toda la vida o este tipo de circuito un poco prefabricado? Es verdad que la gente esto discute mucho, porque muchos dicen, con todos los circuitos que tenemos en España, a veces es difícil irse a hacer uno nuevo para la carrera. Pero como dices, todo esto de estar en Madrid, todo al final tiene otros pros y algunas contras. Al final, Hay que, todo no se puede tener. Desde la FIN lo único que pedimos es que cualquier circuito, tanto sea de los que, digamos, clásicos de toda la vida, que están horadados en un entorno natural, a los nuevos, pues lo único que pedimos es que se ciñan a los estándares de reglamento de circuitos de motocross de la FIM, y con eso nos vale. Pueden ser más espectaculares, menos espectaculares, pero lo que prima en todo lugar siempre es la seguridad de los pilotos, seguridad del público. Eso es una premisa que no ponemos vamos, no ponemos en riesgo en ningún momento. Vale. Con todos estos viajes, bueno, llevas un año en el cargo, has podido viajar por todas las pruebas, pero ya habías viajado muchas antes. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todos los países que has visitado con relación a la afición, en el circuito, la manera de trabajar? En todos los sitios tienes... Quizás lo más sorprendente del año pasado fue la prueba de Shanghai. Bueno, pues Shanghai fue como Madrid. Es decir, ellos no tenían nada y de la nada hicieron un circuito en una zona que es muy complicada porque el nivel freático está muy alto, entonces no pueden... Hay agua por todos los sitios, es decir, en cuanto haces un huequecito, cavas un poquito, pues sale agua de todos los lados. Entonces, hacer el circuito en una zona la zona que se hizo, pues bueno, fue un esfuerzo enorme. Pero no solamente eso, sino que el número de personas que la organización puso a disposición de todo fue inmenso. Es decir, normalmente en muchos sitios estamos siempre pidiendo o solicitando tener más personal para llevar a cabo ciertas tareas, sobre todo de los comisarios de pista, que siempre, pues bueno, es una labor muy sacrificada. Y desde aquí, desde este escenario o desde esta plataforma esta charla que estamos teniendo, pues me gustaría agradecerles a todos, no solamente a los de Talavera, sino a todos los de España y a todos los del mundo, todo el sacrificio que hacen, porque realmente ellos tienen hay veces que lo hacen de manera altruista, hay otros que lo hacen pues, de una manera económica o por un motivo económico, pero a todos ellos me gustaría agradecerlos, sea de una manera o de otra, agradecerles el esfuerzo que hacen, el trabajo que hacen y la labor que llevan a cabo, porque sin ellos realmente no se podrían llevar a cabo todo este tipo de cosas o hacer este tipo de pruebas. Y en Shanghai, pues tuvimos 100 y pico de personas a nuestra disposición. Por personas no es el No, problema no, ahí. no. Es decir, cualquier cosa que necesitabas, pues tenías 20 personas para llevar a hacer esa tarea. Así que, en ese sentido, muy bien. Vale. Iremos mezclando algunas preguntas de la gente. Mira, esto es un tema del que quería llegar y Juan Carlos González pregunta. Para la FIM es muy importante el tema de la seguridad de los pilotos. En los últimos años hemos visto que lamentablemente se lesionan mucho y con lesiones graves. El año pasado creo que 2 pilotos se rompieron la cadera, 3 el fémur. Entonces, al preguntar a la gente que estamos haciendo entrevista, Álvaro comentó que parte de la culpa podía ser que en los circuitos artificiales se va mucho más rápido de lo normal, pero yo sé que la FIM en eso es algo que le preocupa a la FIM y que trabaja para esto. ¿Cómo lo ve la FIM y cómo cree que se puede solucionar? Hay varios factores que tenemos que conjugar a la hora de tomar decisiones. Es decir, desde un punto de vista, las motocicletas son mucho más potentes de lo que eran antes. Los circuitos son mucho más seguros de lo que eran antes, ¿de acuerdo? Y los pilotos tienen una preparación física mejor y cada día mejor y son mucho
más atletas de lo que eran antes, digamos, en ese sentido. Entonces, conjugar todos esos factores con el espectáculo y la velocidad es muy complicado. Sí que es cierto que nosotros, tanto en la FIM como cualquier reglamento o de cualquier federación que esté adherida a la Federación Internacional de Motociclismo, como es la Federación Española, pues dentro del reglamento del motocross tenemos la velocidad de los circuitos restringida a un máximo de 65 kilómetros por hora como velocidad media dentro de la manga. Entonces, hay veces que puede parecer mucho, pero hay veces que puede parecer muy poco. 65 kilómetros por hora tampoco es una velocidad muy grande. Lo que sí que es cierto es que las motos, sobre todo las 4,5, son cada vez más potentes y cada vez la industria va buscando esa potencia, esos caballos para marcar las diferencias, porque los pilotos son capaces de marcar esas diferencias porque físicamente son capaces de resistir esas mangas tan largas y con esas motocicletas tan potentes. Sí, y además los circuitos muchos, las curvas son cerradas, se frena, entonces la parte de recta es mucho más rápida, las zonas enlazadas son mucho más rápidas. Al final no depende tanto, quizás es más la potencia de la moto que y la electrónica que también juega un... Sí, los accidentes son parte intrínseca de los deportes de riesgo. No tenemos que olvidar que el motocross es un deporte de riesgo, que intentamos que las lesiones que los pilotos sufren sean cada vez menores, utilizamos muchas más protecciones de las que utilizábamos antes, las suspensiones absorben mucho más y te relajan mucho más a los pilotos a la hora de conducir, lo hacen de una manera mucho más fluida. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de avances técnicos hacen que también se avance de alguna manera en el diseño de pistas. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñar un salto, pues sabemos que las motos van a absorber esa energía que genera la motocicleta al impactar con el suelo. Entonces, al final la mala suerte muchas veces juega también un factor muy importante. Muchas veces nos tenemos que dar cuenta que estamos en una competición, que los pilotos quieren ganar, que quieren dar lo mejor de sí. Y entonces, pues no es de decir, bueno, voy a ir por aquí más despacio para no hacerme daño, ¿no? Es algo que nunca piensas. Y más cuando estás en una carrera, estás entrenando, te das cuenta de lo que le pasó a Jorge. Jorge se hizo daño entrenando y es algo que controlas tú, ese entrenamiento. Es decir, que no estaba en una competición. Vale. Mira, aquí Manu Ángel pregunta sobre el límite de MX2 a la edad de 23 años. ¿Esto es algo que la FIM tiene algo de potestad? ¿Que es algo que se reúne la FIM con los de MXGP, que es Infron? ¿Cómo se decide el límite de edad? En un principio es algo que el promotor nos aconseja, entonces bien aprobado más que nada por la situación que hay de pilotos en la actualidad. Es decir, no es que nosotros digamos, bueno, a partir de 23 años es igual que lo de ganas dos veces en MX2 y ya no puedes seguir en MX2. Entonces, puede ser que ganes 2 veces MX2 antes de cumplir los 23 años. Jorge es un caso, 19. Entonces, tienes que estar en MX1. Entonces, digamos que es la fecha, la edad máxima, digamos, para permitir así que los chavales que vienen por detrás pues sigan teniendo opciones a poder ganar un campeonato del mundo. No tiene mayor objetivo. Es decir, seguir abriendo el mercado y que la gente que llega a MX1 o termine o llega a 23 años, pues tenga que dar el paso a MX1. Aquí hay gente que pregunta un poco, ahora que llevas tanto tiempo viajando y has podido, sobre todo, conocer a otras federaciones cómo trabajan, porque al final, en el puesto que están, muchas veces te reúnes con las federaciones en cada carrera, como cuando se organizan. ¿En qué crees que se puede mejorar el Campeonato de España? En los últimos años ha mejorado mucho, ahora hay un equipo de la federación que también ayuda a que evolucione el motocross, pero tú desde fuera, desde de esta posición que tienes ahora, ¿cómo ves el Campeonato de España y cómo crees que se puede mejorar?
hay muchas maneras de mejorarlo, es decir, pero bueno, es como todo. Entonces, ahora que estoy fuera del Campeonato de España, pues realmente tampoco estoy en posición así de decir abiertamente qué se podría hacer, Vale. ¿vale? Porque, más que nada, pues bueno. Pero sí que es cierto bueno, pues todos los equipos están poniendo mucho de su parte, están mejorando. También es cierto que todos los organizadores de pruebas del Campeonato de España están poco a poco están entendiendo dentro de la medida. Sí que tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho al principio, es que eres organizador y normalmente lo haces de una forma altruista y te cuesta tiempo, dinero y salud. Entonces, hay veces que no consigues sacar los recursos para invertirlos en infraestructuras necesarias para, digamos, adecuar el circuito de una manera mucho más segura en muchos sentidos. Entonces, pues bueno, se puede mejorar, sobre todo en el aspecto de seguridad, se puede mejorar de muchas maneras. Es decir, que lo primero que hay que tener es eso, pues mucha voluntad por parte de los organizadores, comprensión de los organizadores y tener esa visión de futuro de intentar alejar, uno, el público del trazado y dos, hacer más seguro el trazado porque los pilotos en el Campeonato de España, como muchos otros campeonatos del mundo, son los que son. No hay más. Entonces, si esos pilotos se lesionan porque los circuitos son poco practicables o causan muchos problemas o muchas lesiones, pues evidentemente lo que nos estamos cargando es todos esos pilotos o todos esos atletas que son los que realmente nos dan luego el espectáculo. Vale, en España está la comisión femenina, pero también existe esa comisión en la FIM. ¿Cómo ves la participación en estos últimos años y el progreso del motocross femenino? Nosotros desde la FIN, incluso de la Federación Española, incluso desde los niveles más bajos, a veces en la competición regional, el motocross siempre ha admitido que haya tanto los dos géneros, tanto masculino como femenino. Es decir, sí que es cierto que incluso en las pruebas de 65 y 85, en algunos regionales son las chicas las que dominan las pruebas, Bueno, porque en el las chicas. Campeonato de España, Daniela ganó la primera prueba del Campeonato de España en el 85 este año. ¿Por qué? Pues hay veces porque las chicas desarrollan de una manera antes que los chicos y entonces pues en ciertas edades pues realmente pues sí que pueden marcar la diferencia ellas. ¿Vale? Luego es cierto que, bueno, pues a medida que se van haciendo más adultos, pues los chicos tienen un poquito más de fuerza o generan más fuerza física que las chicas y se pueden hacer o son capaces de hacer ciertas cosas que a las chicas les resulta un poquito más difícil. Pero eso no quiere decir que las chicas estén limitadas por ser chicas, al contrario, no. Las chicas hacen muchísimas más cosas, son capaces de competir a todos los niveles. Ya vemos el Campeonato del Mundo de femenino. Si las ves en los 6 días o en cualquier otras pruebas, ves que hacen las mismas cosas que los chicos. Es decir, que cuando no se les pide, digamos, un esfuerzo físico extremo, a las cuales, pues bueno, ya físicamente todo el mundo sabemos que están ahí, digamos, un poquito limitadas, pero eso no quiere decir que con el valor y el arrojo que le ponen que no sean capaces de llegar al mismo sitio. Otro punto importante Lo que pasa es que es cierto, digamos, podríamos poner la comparativa que tenemos con el fútbol, es decir, el fútbol antes era una cosa de hombres y de soberano. Ahora vemos que también hay fútbol femenino. ¿Por qué? Pues porque realmente la prensa estáis dando visión a las chicas cuando juegan al fútbol. Y poco a poco pues irán entrando dentro de esa aceptación general de que también son capaces de jugar al fútbol, también son capaces de montar en motos, también son capaces de hacer cualquier otra cosa que puedan hacer los hombres. Pero esto también se necesita un poco más el apoyo de las marcas en este caso, porque hace unos años el Mundial de Motocross, todas las chicas estaban, muchas de ellas en el equipo oficial KTM, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, y hoy en día los únicos que apoyan realmente Yamaha y Kawasaki con Duncan solo, pero las marcas como que le han dejado un poco de lado, creo que también se necesita un poco como que las marcas se involucren un poco más para que realmente sea más llamativo y siga creciendo, ¿no?
Mm, es como todo. Es decir, si hay más demanda, seguramente que habrá más oferta y al haber más oferta también puede haber mucha más demanda. Es una pescadilla que se muerde la cola, pero es un tema complejo. Vale, Es decir, yo no tengo la solución. vale. Porque estuvimos hablando hace poco con una campeona del mundo y la verdad es que dice, bueno, nos venía a decir, sí que es cierto que ahora hay menos gente y que realmente la gente que hay, pues bueno, tiene las posibilidades que tiene, pero es que tampoco hay mucha más gente para dar mucha más oferta. Es decir, que Por lo menos el campeonato este año está mucho más igualado. sí, El sí, año sí. pasado ya lo estuvo. Antes había dos pilotos que iban lejos y el resto muy, muy atrás. Y ahora hay un grupo de cinco pilotos que por lo menos hace que todo sea un poco más entretenido. Sí, 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 Y eso está es bastante bien. importante. Vale, como último tema, me gustaría hablar un poco del tema de la seguridad, del tema, de ejemplo, de los petos. Este año hubo un poco de conflicto en la primera carrera, sobre todo del europeo, y para que la gente que nos siga, que nos sigue ahora, son 113 personas que están conectadas, hablar un poco del tema de esto, de lo que busca la FIM con el reglamento de que en la categoría 125 se necesita usar el peto completo, explicar un poco por qué de esa razón, por qué a unos sí, a los otros no, a los grandes no, un poco esto. No, las protecciones las puede usar Mm, cualquiera. mm, Es decir, lo que queremos es que desde una temprana edad los chavales se acostumbren a utilizar todas las protecciones para que luego, cuando sean más mayores, esas protecciones sean como cada vez cuando te pones las botas para montar. Es decir, o los guantes o luego las gafas. Es decir, sales con todas las protecciones necesarias para afrontar cualquier cosa, sean unos entrenamientos, sea una vuelta de reconocimiento, sea cualquier cosa. Entres en pista, entras con toda la equipación. ¿Por qué? Pues porque está, como os te he dicho antes, los pilotos son los que son. Y la gente que decide dedicarse a montar en moto y a competir, pues hay que cuidarla y mucho. Y cuanto más protecciones pongamos, pues bueno, pues más fácil será para ellos evitar ciertas lesiones. Es cierto que no todos los elementos de protección garantizan o científicamente que realmente sirvan para lo que están diseñados, porque hay muchos detractores y mucha gente que está a favor de ciertas cosas, pero ¿os acordáis cuando no había cinturones de seguridad en los coches? ahora Que todo el mundo lo lleva. ahora todo el mundo lleva cinturones. Mm. ¿Os acordáis cuando no había ABS en los coches o no había airbags? No se necesitaba llevar casco en las motos antes, Antes no era no se obligatorio. necesitaba llevar casco. Y ahora, pues bueno, pues estamos viendo que ciertas medidas de seguridad pues tienen, digamos, una eficacia a la hora de proteger a los pilotos y a todos los usuarios de las motocicletas o de los coches. Es decir, que Otra regla que sacaron el año pasado fue lo del Google Line. Es verdad que no es obligatoria, pero sí que, ejemplo, en básquet se vio que muchos de los pilotos pararon a usarlo. mm. Eh, la Google Lane se instauró a partir del Motocross de las Naciones Mm. en, en Estados Unidos, cuando, pues bueno, pues después me parece que fue la primera Blanderen. manga, Sí, sí, la primera manga, sí. pues uno de los pilotos holandeses, pues tuvo un problema de arena en el ojo y fue al médico a que se lo limpiara y el médico le declaró no apto para seguir la carrera. Entonces, ahí no hay vuelta no podemos hacer nada ni los oficiales. El médico tiene una potestad para declarar apto o no apto a los corredores. Los corredores tienen que tener el 100% de la visión. Entonces, si cualquier piloto eh, corre sin gafas y puede tener un accidente o sencillamente le puede entrar a cualquier objeto en el ojo, el doctor o cualquier persona puede hacer que pase una revisión médica y el médico le puede declarar no apto para la carrera. Entonces está el riesgo de esa lesión o no tener la lesión. Es decir, conducir sin gafas pues conlleva ciertos peligros. Entonces, ¿quieres que ocurra ese peligro? Pues bueno, es cosa tuya.
Entonces, ¿qué estamos viendo últimamente? Pues últimamente que en la primera manga los pilotos, lo pudimos ver en la última edición del Motocross de las Naciones, los pilotos en la primera manga pasaban Y salían con dos gafas. con gafas, hubo muchos artilugios, muchos puntos para intentar no perder tiempo. Y sin embargo, en la segunda manga, pues no hubo ese paso a recoger gafas. ¿Por qué? Bueno, excepto algunos españoles que sí que pasamos por allí. ¿Vale? Pues porque ya daban por hecho que ya el médico ya no les podía decir que no podían participar. Vale. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es cierto que bueno, cambiar de gafas te ayuda a ganar esas décimas de segundos o esos segundos que pierdes cuando no ves. Y bueno, pues digamos que pones las cosas se equilibran un poquito por esa pérdida de tiempo y el tiempo que ganas cuando recobras la visión total. Vale, y aquí mira, tenemos a Manuel Ángel que pregunta ¿cuál es la posición de la firma? Ejemplo, KTM ha prohibido el uso de cámaras GoPro de ninguno de sus pilotos en el casco. Esto es algo que ahora los pilotos tienen que firmar un disclaimer, un formulario diciendo que no se hacen ellos responsables, pero ¿hasta qué punto se prohíbe? ¿No es recomendable no usarlo? Bueno, nosotros es el promotor quien decide el uso de las cámaras, es decir, nosotros no podemos, hasta que no haya una evolución, me imagino que hasta que no haya una evolución dentro de este tipo de cámaras, pues bueno, va a ser un poco ahí contradictorio. Es cierto que cualquier cosa que esté fija en el casco, pues en el caso de accidente, pues tiene una repercusión digamos, en la resistencia que ofrece o la protección que ofrece el casco, es decir, que elimina en cierta parte esa protección. De la manera que el promotor de MXGP colocan las cámaras es sencillamente con un simple velcro. Es decir, que la cámara no se queda fija, ni siquiera está puesta el apoyo en el que va la cámara, está fijo en el casco. Entonces, bueno, digamos que es una manera más liviana de llevar la cámara. Esto hará, pues, de alguna manera que los fabricantes de este tipo de cámaras, pues, evolucionen también un poquito. Y probablemente veamos en el futuro no muy lejano, pues, otro tipo de cámaras que lleven incorporado, pues, unos objetivos o unas lentes mucho más pequeñas, seguramente con un giroscopio como las tenemos en MotoGP. Y bueno, lo que pasa es que la visión desde el casco, desde la cabeza, pues es mucho más dinámica. Sí que es cierto que no es una imagen pasiva que se crea desde la parte frontal o de la parte trasera de la motocicleta, porque se podría colocar en cualquier otra parte de la motocicleta, pero lo que crea son imágenes bastante estáticas y pasivas. Y lo que se busca, la plasticidad que tiene el motocross es eso, la movilidad y toda la actividad que tiene el piloto cuando está sobre la moto, y esa visión que tiene de casi 360 grados, porque siempre estás mirando para todas las partes. Vale. Entonces, me imagino que en el futuro, pues bueno, pues se pueden integrar en cualquier otra manera en el casco. Los cascos evolucionarán, seguro. De hecho, me parece, en un principio estaba programada, pero para este año, una reunión con todos los fabricantes de protecciones para intentar mejorar y subir el nivel de protección tanto en muchas de las cosas que utilizan los pilotos de motocross. Pero evidentemente, con este desbarajuste de fechas y con esta situación que tenemos de pandemia, pues es bastante complicado. No sé si realmente se llevará a cabo esa reunión con los fabricantes, pero en un principio sí que estaba programada para este año. No está la fecha, pero estaba en el calendario para ponerlo en marcha. Bueno, ya sé que es algo que tú no puedes responder, pero bueno, la mayoría de la gente... Si no, te lo voy a poder responder. Porque mucha gente pregunta qué necesita para que España celebre un motocross de las naciones. Esto va mucho con el organizador, no con la FIM, pero
Desde tu punto de vista, ¿qué se necesita para que la última vez fue Belpuch y fue un Naciones descafeinado porque se suspendió en Estados Unidos y fue como el plan B? Pero ¿qué se necesita para poder ver a los, aparte de mucho dinero, que está claro? Pues Porque al esa es final la respuesta. la respuesta, yo creo que la respuesta al final es quien tenga el dinero, porque las naciones generan mucho dinero, pero vale mucho dinero hacerlas. Pero tu opinión, No, las naciones es pues una prueba más. Tiene, a nivel organizativo requiere el mismo movimiento de cosas que cualquier prueba del campeonato del mundo. Lo que pasa es que lleva mucha más gente, más infraestructura, necesitas un paddock mucho más grande, entonces todo más a lo bestia. Entonces, bueno, pues Madrid sí que puede ofrecer ese, digamos, dar ese juego que a lo mejor otros sitios pues carecen en España, porque Madrid, bueno, si no tienes falta de hoteles, es decir, los tienes todos los hoteles que quieras, los tienes al lado, en el centro de la ciudad, es decir, a 15 o 20 minutos desde el centro de la ciudad, o desde el circuito, en el caso de que se pudiera hacer ahí en el Intu Xanadu. Entonces, pues bueno, pues y dinero, evidentemente, mucho dinero y mucho apoyo, sobre todo apoyo logístico de todos los gobiernos y de todas las autoridades locales, policías, a todo ese nivel. Es decir, no solamente, porque daros cuenta que el mover toda la infraestructura que mueve un campeonato del mundo, como pues lleva consigo atascos, cortes de carretera, desviación de carretera. Entonces, tienes que coordinar con mucha más gente, no solamente el grupo de personas que se dediquen a hacer la prueba, sino que tienes que tener en cuenta que tienes que coordinar esto con las personas que están autorizadas a llevar a cabo esa labor. Es decir, tú no puedes desviar el tráfico porque tengas una prueba, es decir, lo tienes que coordinar con la Dirección General de Tráfico o con la Guardia Civil, con la Policía Local, necesitas seguridad, entonces necesitas Policía Nacional o también necesitas seguridad dentro de las instalaciones, para lo cual necesitas contratar seguridad privada. Entonces, bueno, son muchas cosas, muchos factores. Es decir, sería muy largo y muy aburrido enumerar aquí todas las cosas que necesitas para realmente llevar a cabo un motocross de las naciones. Es decir, necesitas ganas para enrollarte la manta a la cabeza y decir, venga, vamos para adelante. vale, la última pregunta. A pesar de que estás ahora en la firma y todo esto, me imagino que sigues vinculado un poco con el Talavera, que es de donde saliste, de donde empezó todo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, Siempre, vale. Porque siempre. veo que hay muchísima gente de Talavera aquí que hace preguntas. Mm. Está José aquí también, mucha gente. Gracias a todos. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un placer Ah, poder sí. entrevistarte. Lo siento a todos los hay muchas preguntas y lo siento, todas no las podemos hacer. Muchísimas gracias, Antonio, por esto. Espero que estés bien. Espero que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y podamos tener un poco de motocross este año, que, que lo necesitamos todos. Todos los que nos gusta y vivimos en motocross cada semana, llevar Mm. tantos días en competición nos deja un poco, que nos falta algo. Queremos Sí. salir de casa corriendo. Mm. Bueno, muchísimas gracias a ti por esta entrevista y bueno, y sobre todo gracias a todos los oyentes que nos han estado escuchando y por la paciencia que han tenido de haber estado escuchando a un pesado como puede ser yo. Hablando de organización de pruebas, es decir, que bueno, muchas Vale. gracias a ti. Mañana, recuérdense, a las 7 de la tarde, aquí en Instagram de MX1 Onboard, Iván Cervantes, que nos cuente un poco de su paso de motocross al enduro, a Dakar, todo lo que las preguntas que quieran, ya saben, las pueden hacer. Intentaremos hacer las máximas posibles. Mm. Nos vemos. Hacerle una pregunta también porque está también dentro Sí. de la comisión de enduro de la FIM. Así que también Ah, le también podéis. está. Sí, 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 está dentro de la comisión, es miembro de la comisión de enduro de la FIM, así que también le Vale. podéis preguntar Le cosas. preguntaremos sobre eso entonces también. Muchas gracias a Muy todos, bien, ¿eh? Nos muchas vemos. gracias a todos, chao. Adiós. Hasta luego.